un grito de júbilo por ahí. ¿Le queda ánimo? ¿Le quedan fuerzas? Tome su asiento ahí donde está. Dile que está a tu lado: te animo. Las últimas fuerzas del día para poder elevar este último culto hacia nuestro Señor. Amén. Anima al que está a tu lado y dile: Dios tiene una palabra para tu vida. Amén. Siempre uno se está renovando en el Señor. A las 10 de la mañana escuchamos una palabra en los labios de la pastora Elsa. A las 12 del mediodía escuchamos una palabra del pastor Mauricio. Y ahí, cuando uno pasa de culto a culto, tiene que estar renovándose, diciéndole: Señor, vuelve a abrir mi entendimiento para poder escuchar la frescura de tu palabra. Porque no predicamos igual, tenemos nuestras características distintas, y de esa multiforme gracia se mueve la iglesia. Dios de esa manera. 3 prédicas distintas en este día, 3 pastores distintos que son de bendición. En la semana también nos predica en la radio el pastor Ogalde. Entonces siempre estamos escuchando una palabra fresca, nunca una palabra igual. Dios no es repetitivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido a buscar esa palabra fresca? Vamos entonces rápidamente a Éxodo capítulo 3 para que alcancemos del verso 1 al verso 8. Capítulo 3, Éxodo, del verso 1 al verso 8. En RVC, Reina Valera contemporánea. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote ¿de qué? De Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? Horeb, importante. El monte ¿de quién? De Dios. Verso 2: allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Verso 3: entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión. Ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? Verso 4: el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Verso 5: el Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Verso 6: y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. Dile que está a tu lado: Dios escucha la voz de su pueblo. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los givitas y los jebuseos. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Ánimo. Esta palabra se titula: la zarza aún está encendida. Dile que está a tu lado: la zarza aún está encendida. Me parece curioso que la pastora en la mañana habla de las sendas antiguas. Cuando hablo el concepto de sendas antiguas es que volvamos a caminar en el fundamento de Dios. Cuando habla de que la zarza aún está encendida es porque, déjame decirte, que Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiendo, pero esa zarza nunca se consumió. No sé si hay alguien que está aquí. Esa zarza nunca se ha apagado. Ese fuego nunca se ha menguado. El poder, en pocas palabras, el poder de Dios nunca ha menguado. Lo que predicaba el otro día: a veces creemos que hay un Dios, pero no le creemos al poder de Dios. Y cuando solo creemos que hay un Dios, la zarza se apaga.
Yo veo una zarza apagada, pero cuando yo creo en el poder de Dios, siempre voy a tener una zarza encendida, porque voy a creer en las sendas antiguas. Voy a creer que Dios lo que hizo con Moisés lo va a hacer con mi vida, lo que hizo con Abraham lo va a hacer con mi vida, lo que hizo con Jacob lo va a hacer con mi vida, lo que hizo con Daniel lo va a hacer con mi vida, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice que Moisés estaba apacentando el rebaño. Estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote. Él no era sacerdote de Dios, era sacerdote de Madián. Y ascendió a la montaña de Dios, Horeb, el monte de Dios. Dice que incluso aunque su suegro era idólatra, pagano, porque él servía a muchos dioses, pero se había portado muy bien con Moisés. De hecho, en ese momento también le ayudó en algún momento a poder redireccionar su camino cuando él estaba angustiado, sin saber cuál era su camino. Y aunque era pagano, aunque era muy distinto a Moisés y él no creía en el mismo Dios de Moisés, Moisés atendió su rebaño con dedicación y compromiso, no limitando esfuerzos para llevarlo a los mejores pastos y a los mejores lugares donde él les daba de comer. ¿Qué nos quiere hablar aquí Dios? Tú le trabajas a sacerdotes de Madián y no sirves bien. Estos son los que no vinieron, parece. Tu jefe no es cristiano, el de la empresa no es cristiano, pero cuando tú haces las cosas bien, esa ingratitud primeramente hacia lo que Dios o en el lugar que Dios te ha puesto. Cuando la palabra nos dice haced todas las cosas como para Dios, pero ¿qué? Yo tengo que servir a Él, no sirve a Dios. Pero también dice la palabra en Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entre cuando nadie me ve, yo tengo que seguir haciendo las cosas con dedicación y compromiso y lealtad. Si hay algo que nos caracteriza como cristianos, es el compromiso, es la dedicación y es la lealtad. Es el no limitar esfuerzos de poder hacer las cosas mejor como yo las hago. En pocas palabras, si el jefe te dice barre allá a la esquina, tú tienes que barrer las dos esquinas, al medio, y a donde no te dijeron que hicieras nada, tú lo vas a hacer. Porque si el jefe te ve que tú eres esforzado, que te ve que tú eres valiente, no te va a ver el jefe, te va a ver Dios. No, hijo amén. Te va a ver Dios. ¿Por qué te ve Dios? Porque Dios está continuamente observándonos cómo es nuestro comportamiento aquí, como dice el buen chileno, y en la quebrada del ají. Porque no solamente debemos comportarnos como buenos cristianos aquí en la iglesia, sino en todo lugar dar el buen ejemplo de que somos pueblo de Dios. Amén. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios original, el pueblo judío, es que donde ellos iban, los querían deshacerse de ellos. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué, pastor. Porque ellos multiplicaban todo, porque ellos hacían lo que nadie hacía. Entonces, la característica de cómo Dios te creó, yo creo que tú levantes tus manos, es para que tengas compromiso, lealtad, responsabilidad cuando nadie te ve y hacer lo que nadie hace. Para eso Dios te escogió. Por eso es que alegaba tanto con su pueblo de Israel, Dios, y le decía: ¿cómo si yo los creé para ser diferente, ustedes quieren ser igual a todos? Hay alguien que vino a escuchar esta palabra. Yo los creé como mis hijos para que fueran diferentes, y ustedes quieren reinado. Yo soy su rey. Si nosotros volvemos al principio, nosotros volvemos a la realidad del reino de Dios, vamos a entender que el único rey nuestro es Dios. Jesucristo es nuestro único rey.
Y cuando nosotros somos dirigidos por su reinado, no quiere decir que nosotros hagamos las cosas mal aquí en la tierra. Es más, tenemos que marcar la diferencia aquí en la tierra. Cuando alguien quiera golpearte, tú tienes que no golpearlo, sino que marcar la diferencia y decir: yo no quiero hacerte daño, yo quiero comportarme como un hijo del reino de Dios. Y cuando el jefe no te esté mirando, tú tienes que hacer las cosas con dedicación, con compromiso, porque nosotros nacimos para ser diferente, nacimos para marcar la diferencia. Parece que eso no le gustó a nadie, porque cuando se va el jefe hacemos las cosas peor y por eso no obtenemos resultado, sin saber que Dios en cada momento nos está mirando para ver nuestro compromiso, nuestra dedicación y nuestra lealtad. Moisés, Dios lo miró porque él tenía compromiso, era leal. ¿Cómo se ve eso en la Biblia, pastor? Leemos el primer verso, que él fue a un monte difícil de llegar, que él fue a pastar a sus ovejas al monte de Oreb. Era un lugar muy alto, el monte del Sinaí. Él fue a un lugar donde no era fácil de acceder. Entonces nosotros, si a nosotros nos dice: anda a alimentar a las ovejas, yo voy al pasto que está al lado mío. No sé si me comprende. Pastos hay por todos lados, pero Moisés se dedicó a llevarlos al lugar donde estaba el mejor pasto, al lugar donde estaban los mejores, el mejor lugar para que ellos pudieran pastar. ¿A qué se refiere con esto? Porque las características de un buen Moisés, de un buen pastor, tu buen pastor tiene que llevarte a lugares donde comas buen pasto. Ay, alguien tiene que escuchar esta palabra. Si estás en una iglesia que te dan buen pasto y te llevan a lugares de crecimiento, esa iglesia es lugar donde habita la palabra continua de Dios y siempre hay algo fresco. Por eso te acabo de mencionar anteriormente que en esta iglesia tenemos siempre algo fresco. Y como enseñanza para todos nosotros los pastores, los que guiamos la palabra de Dios, es súper importante no agarrar un verso bíblico y predicarlo. O si tú estás practicando la palabra, no agarres un verso bíblico y le predicas a tu familia. Estúdialo, escudriñalo, porque eso es parte fundamental para poder llegar con la revelación que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Hay una revelación tan profunda, pero tienen que haber tipos de Moisés que lleven el buen pasto al buen rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, donde hay un Moisés, hay un lugar donde hay una palabra escudriñada que va a transformar tu vida y mi vida, porque un buen Moisés sabe que sus ovejas necesitan buen alimento. En esta iglesia siempre estamos tratando de estudiar continuamente para que haya un buen alimento. No podemos predicarte cualquier palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformarte. Si yo te digo que un canto te va a transformar, yo te estoy mintiendo. Si yo te digo que un toque solamente de algo divino te va a transformar, yo te estoy mintiendo. Lo que realmente transforma, dice la palabra de Dios, es su palabra. Porque la palabra fue escrita para inspirarte, para traer realidad del reino a tu vida. Y si tú te tomas la palabra, vas a dejar de vivir como un creyente que sintió la presencia y se fue a la casa y siguió de la misma forma. Si tú aprovechas la palabra ahora sentado aquí, la tomas, la recibes, la zarza nunca se apagará. Siempre vas a tener nuevos encuentros con Dios porque amas la palabra. Eso es amar el escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, ¿por qué me da este ejemplo? Porque Moisés en medio de eso tuvo un encuentro, pero ya lo vamos a hablar. Pero ¿por qué me habla del pastor? Porque también el Señor es tu pastor. Entonces, repetidamente, gente que tuvo encuentros con el Señor poderosos eran pastores. Y reconocían que había pastor que los guiaba continuamente. Punto importante en Génesis capítulo 48, verso 14 al 16.
Génesis 48 del verso 14 al 16, NTV, Nueva Traducción Viviente. Habla de Jacob. Verso 14, pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. ¿Cuáles fueron las palabras? Que el Dios delante del cual caminaron mis abuelos Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido. La palabra pastor es muy relevante, porque una cosa es recibir a Dios solo como divinidad y decir Dios es mi Dios, pero otra cosa es decir Jehová es mi pastor. Porque cuando tú dices Jehová es mi pastor, esta característica es clave para hallar la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Porque el pastor fue creado, el pastor fue llamado para que te guíe, el pastor fue llamado para que te enseñe, el pastor fue llamado para que alguien escuche la voz de ese pastor. La palabra de Dios, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. De nuevo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Él es el buen pastor. Él nos enseña a ser pastores a nosotros. Aunque nosotros tenemos muchos defectos como pastores a comparación de Jesús, pero Él nos enseña a ser pastores. Por eso es importante la figura aquí, antes del encuentro, tener una figura de un pastor. Porque Dios siempre va a usar a un pastor para que tú tengas un encuentro nuevo con el Señor. Nosotros tenemos nuestro pastor Mauricio, nuestra pastora Elsa. Dios por algo pone una cobertura en una iglesia para que nosotros podamos ser guiados por un pastor. Dile al que está a tu lado, tú necesitas ser guiado por un pastor. Ay, eso le costó decirlo. Entonces dile al que está a tu lado, no andes de iglesia en iglesia. Plántate, ten un pastor, porque eso te va a permitir escuchar la guianza y la palabra de Dios. Pero ojo, ve las características en ese pastor, en esa iglesia donde hay pastores que te llevan a Horeb, que te llevan a lugares de pastos delicados, que te llevan a lugares de pastos en los cuales tú te vas a alimentar bien, te vas a nutrir y vas a crecer. Porque cuando tú te alimentas bien, yo me alimento bien, yo me nutro y yo sigo creciendo. Pastor, ya tengo 30 años, no voy a seguir creciendo. Claro, deporte no vamos a seguir creciendo, pero en estatura de varón perfecto, en estatura de bendición, podemos seguir creciendo. Yo declaro año 2025, vas a declarar que tú tienes un pastor, y eso te va a llevar a lugares donde aún no tocas, donde aún no ves, porque el buen pastor te lleva a Horeb. ¿Cuántos dicen amén? Y en Horeb hay buen pasto. Ser un seguidor de Cristo en parte es una decisión de si quieres seguir su guianza o no. ¿Quieres que Cristo sea tu pastor o no quieres que Cristo sea tu pastor? ¿O quieres que sea un profeta más? David, en Salmos capítulo 23, estoy introduciendo hacia este tema, verso 1 al 3, dice: el Señor es mi y nada me. En verdes pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. David no podía ser buen pastor sin reconocer a su pastor, a Jehová. Nosotros no podemos ser un buen pastor si no te predicamos de lo importante que es Jehová para tu vida. Si tú tienes un pastor, un Moisés que te está predicando adelante y nunca menciona la palabra Jehová, nunca menciona la importancia de Jehová, se dedica a mencionar su teología, su doctrina, sus doxología, sus analogías continuamente, pero nunca ves que le pone importancia a Jehová, ándate de esa iglesia. Y yo te lo digo ahora, porque el buen pastor te habla del buen pastor. El buen pastor le da importancia a Jehová. Porque yo no puedo ser buen pastor si no te hablo del mejor pastor que ha existido y existirá siempre. Jehová, diga conmigo, Jehová. El problema es que somos muchas veces como ovejas sin pastor.
Por eso es que no encontramos el buen alimento. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás comiendo bien o no? Pero dile ahora espiritualmente, porque yo sé que estáis comiendo bien, te ves así medio bien comido, como decía la abuelita. Estás bien comido tú, ¿ah? Pero alimento espiritual. Déjate mentorear, dile al que está a tu lado. Dios va a levantar a nuestros pastores para mentorearnos. Cada vez que Dios levanta un pastor es para que tú tengas un mentor. Un mentor es un guía. Un mentor es una persona con experiencia que te va a llevar hacia una bendición. En pocas palabras, cuando hay en una iglesia un pastor, no lo critiques, no le des vuelta la espalda. Está puesto para mentorear a la iglesia, porque Dios de esa forma trabaja para moverse en la iglesia con el diseño original del reino de Dios. Quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Vamos a lo que nos convoca hoy día. Dice que lo llevó. El Señor lo encaminó hacia Horeb con su rebaño. Y allí ya de antemano lo había preparado. Año tras año Dios había preparado a Moisés para poder vivir ese especial momento y darle el designio y el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Desde cuándo lo preparó? Desde que era un niño. Desde que era un bebé. Dios te ha preparado desde antes de la fundación para el propósito que tiene contigo. Pastor, es que yo me veo sin propósito, como que usted predica y yo quisiera predicar como usted. Quizás tú no tienes el propósito de predicar, pero sí de tener buenas acciones con los otros, y eso va a predicar más que cualquier palabra. El pastor decía, con una bendición, con darle a alguien, estás predicando la palabra. Qué importante es entender cuál es nuestro llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Hay personas que tú las ves en las puertas y están predicando más que nosotros. Hay personas que tú las ves en los estacionamientos y están predicando más que nosotros. Muerto del frío cuidando tu auto, ¿tú crees que ellos no están predicando? ¿Tú crees que Dios no lo está usando a ellos para que tú puedas estar cómodo aquí? Tíos del Únete Kids, pastores del Únete Kids que están siendo usados para poder enseñar una palabra a sus niños. Ahora más encima con los niños te están mandando un devocional para que lo puedas leer semana a semana. Dios tiene un propósito con esto. Y Dios a cada uno nos usa según el propósito. Pero importante, Dios siempre te prepara para llevarte al propósito. Dile al que está a tu lado, Dios siempre te prepara para llevarte al propósito. Cuando era muy niño Moisés, en Éxodo capítulo 1 verso 21 al 22, el faraón mandó a matar a todos los niños hebreos, porque el faraón temía el crecimiento del pueblo de Dios. Siempre cuando hay un gran crecimiento en el pueblo de Dios, el enemigo usará algún faraón para querer parar ese crecimiento. Entonces, ahora adviértele un poco al que está a tu lado y dile, no temas si viene el faraón, porque siempre va a aparecer un faraón que va a querer parar tu crecimiento. Siempre va a aparecer alguna circunstancia cuando tú estás creciendo y yo estoy creciendo. Porque dice que en medio de ese llamado dijo, vamos a matar a todos los niños hebreos. Y a la madre de Moisés Dios la usó para que lo pusiera y lo lanzara en el Nilo. Y en ese momento lo libró de esa matanza y lo halló la hija del faraón. Ya todos sabemos esa historia. Dios lo libró porque Dios, levanta tus manos, desde niño estaba preparando a Moisés y desde niño te ha estado preparando a ti. Por eso no menospreciemos a nuestros hijos. Su edad no es impedimento. Dios está preparando a tu hijo desde ahora para que sea el libertador de tu familia. Hoy nadie lo pensó así. Háblale a los de acá a ver si tienen más fuerza. Dios está preparando a tus niños para que sean el próximo libertador de tu familia.
Porque es importante entender que desde niños Dios nos llama, Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado. Por eso el que más sufre en medio de tantas dificultades es el niño, porque el enemigo manda al faraón para querer destruir al niño. El enemigo manda, ¿lo digo o no lo digo?, al celular para poder destruir al niño. El enemigo manda la nueva tecnología no para que apoye al niño, sino para poder destruirlo. Y manda al faraón. Y no quiero decir que la tecnología sea mala, sino que el uso que le hacemos es malo. Estudiando la inserción del trabajo en uno de los cursos que tengo en la Universidad actualmente Católica del Norte, que estoy estudiando teología, ahí mencionan la importancia de la IA, de la inteligencia artificial, de las redes, de cómo eso se ha insertado en los trabajos, se ha insertado en la modernidad. Pero ellos mismos, los que crearon esto, dicen, pero tengan cuidado con el uso que le dan a esta herramienta. Y en medio de tanta lectura, ellos mismos mencionaban y decían, ¿cuál es el grave error de las destrucciones humanas? El mal uso de la tecnología que se le ha puesto en su mano. Porque la tecnología se le ha puesto para ayudar al ser humano y no para perder al ser humano. A ver, le voy a hablar a los de acá. La tecnología, Dios dice que Él prepara a gente para que la ciencia siga avanzando. Dice, la ciencia avanzará, todo va a avanzar, porque Dios ya sí lo preparó para que nosotros podamos tener mejores oportunidades. Pero es importante ese equilibrio de que la tecnología no te haga perderte a ti ni a tus hijos. La tecnología fue creada para complementar algo, para ayudarte a ti y no para que ella sea tú. El problema es cuando la tecnología se vuelve en nosotros. Eso nos deja pensando, porque si queremos preparar a nuestros hijos, y Dios está preparando a nuestros hijos, de algún faraón tenemos que sacar a nuestros hijos. Porque el faraón quiere asesinar a tus hijos. El faraón quiere limitar a tus hijos. Más yo veo el pueblo judío, los niños de 3 años ya se estaban preparando en la Torá. Los niños de 4 años ya estaban preparados en la palabra del Señor. Estaban entrenados para que a los 12 años dijeran la palabra de memoria. Eran sabios en cada momento. Por eso el judío marcaba la diferencia cuando iba a Alemania, cuando iba a los países muy grandes. Ellos son los que marcaban la diferencia, porque tú y yo hemos sido hechos. Dios nos ha creado para que marquemos la diferencia. Pero ¿cómo la voy a marcar si no me separo del faraón? Si no rechazo al faraón, si no digo, Señor, ayuda a mis hijos a que el Nilo no los mate, a que el faraón no los mate. Porque lo único que quiere hacer el faraón es destruir a tu generación. Pero lo único que quiere hacer Dios es lanzarlo por el Nilo para liberarlo y que sea el próximo libertador de tu familia. Levanta tus manos. Yo declaro que todos sus hijos van a ser los próximos libertador de sus generaciones. Ay, ¿cuántos dicen amén? Pero Dios permite los Nilos para prepararte y llevarte al propósito. Y en el verso 2 ya entramos a tierra derecha. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El Todopoderoso, Adonai, Elohim, no se le llamaba Yahweh, aunque la canción está mal traducida Yahweh, porque la Yahweh no existe en hebreo, es Yahvé. Eso no lo sabía tampoco. Yahvé, pero tampoco se menciona. Para el judío no se mencionaba el tetragrama sagrado. Por eso es un lenguaje consonántico, solo de consonantes. Luego aparecieron los masoretas y le pusieron vocales para que otros la pudieran leer.
que era un grupo tan selecto, de alguna otra forma, que en eso fue lo que se equivocaron cuando vino Jesús. No creyeron en Él porque ellos dijeron: nosotros somos un grupo distinto. Pero de alguna forma tenían tradiciones muy severas. Y una de esas tradiciones era: el tetragrama sagrado no se puede mencionar. Nosotros lo escribimos como Yahvé, para ellos es una falta de respeto. Por eso ellos, en vez de Yahvé, le decían Elohim, Adonai. Adonai, mi Señor. Elohim, creador de todas las cosas, el único Dios. Importante saber esto. Entonces el Todopoderoso se le apareció primero a Moisés a través de un espectáculo imponente. Pero nosotros lo vemos como imponente, pero ¿sabes qué? La verdad no era imponente, sino era un símbolo de paz. ¿Qué me quiere decir con esto? Porque Dios le mostró la llama ardiente en la naturaleza sin destruirla y sin que la naturaleza se extinguiese a través de esa llama. Quiero que tome mucha atención en esto, porque esto le va a ayudar a poder comprender este gran relato de un encuentro que nos llevó a libertad a ti y a mí y al pueblo de Israel. Es importante. El fuego de Dios es parte de una señal de paz, de cobertura, de transformación, no de destrucción. Muchos antiguos que leían la palabra decían y declaraban: Dios es fuego consumidor. ¿Alguien escuchó eso, no? A ver si le hago palomita, a ver si se acuerda. Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor lo trataban como destrucción. Si no te conviertes, te van a destruir. Mas el fuego de Dios no destruye. Ay, nadie dijo amén. El fuego de Dios no destruye. El fuego de Dios limpia. El fuego de Dios llena. El fuego de Dios purifica. El fuego de Dios transforma. El fuego de Dios enciende tu vida y mi vida. ¿Y cómo se lo ejemplifica en una zarza? Le dice: un árbol que nadie hubiese escogido, Dios lo escogió para mostrarse. Un árbol de espinos que nadie hubiese escogido, Dios lo usó para mostrarse a Moisés, para revelarse a Moisés, para transformar, para purificar la vida de Moisés, para llenarla. Porque Dios lo que ha buscado en este tiempo es transformar tu vida, llenar tu vida, llevar tu vida a encenderla, a que pueda ser una llama ardiendo continua. Qué importante es esto. Usó una zarza, usó lo que nadie usaría. Por eso cuidado, porque tú a veces dices: si no me predica tal pastor, Dios no se va a mostrar. Y condicionamos de la manera en la cual Dios se puede mostrar. Resulta que a Moisés se le mostró en un árbol común y corriente, en un árbol despreciado por muchos porque tenía muchos espinos. Y así eres tú y yo, una zarza. ¿Alguien está aquí? Despreciado por muchos. Quizás no somos los mejores, quizás no tenemos las mejores condiciones, pero Dios quiere encender tu vida. Dios quiere encender tu vida. Dios quiere usar tu vida para mostrarse a la vida de otros. Yo declaro en esta hora que el fuego va a venir no para consumirte, no para destruirte, sino para limpiarte, para transformar tu vida, para purificarte y para encenderte, para que enciendas a otros. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué Dios escogió este símbolo de zarza ardiendo? Porque la zarza es un símbolo adecuado para el pueblo judío. Este arbusto es de entre todas las plantas en crecimiento el más fuerte, y ningún pájaro que vuela sobre ella saldría sin romper sus alas. Vuelvo a repetírselo: la zarza tenía espinos muy grandes, un árbol no muy atractivo,
pero un árbol que no le podían hacer daño, porque los pájaros querían montarse sobre ellos, y si se montaban y si se lograban montar para quitarle algo, luego cuando salían, algo del pájaro tenía que ser arrancado, porque sus espinos eran muy fuertes. En pocas palabras, el símbolo de la zarza ardiendo, Dios le estaba diciendo a Israel: Israel, no estás indefensa. Israel, no estás indefensa. Dios desde siempre ha protegido a su pueblo. Dios te dice, Benamente 11:41, nunca has estado indefenso. La zarza te representa a ti como pueblo y a mí, porque podrán tratar de derribarte, pero no saldrán ilesos, porque su fuego te fortalece. Su fuego te enciende, su fuego te hace aún más fuerte. Lo que escogió representaba a Israel. Lo que escogió te representa a ti. Tú y yo como pueblo somos encendidos por el fuego de Dios y somos fortificados por el pueblo de Dios. Quiere decir que cualquier cosa que quería venir a quitarle algo a ese arbusto no iba a salir ileso, porque era un arbusto fuerte, que en medio de sus defectos, en medio de sus debilidades, la palabra de Dios dice: diga al débil, fuerte soy. Porque solo es un arbusto, pero con el fuego es un arbusto que no puede ser tocado por el enemigo. Te tengo una noticia: Dios te quiere encender, quiere tener un nuevo encuentro contigo. Para decirte: nunca has estado indefenso. Yo nunca te he dejado solo. Siempre te protegeré, siempre protegeré a tu familia. Y los cuervos han querido venir a comerse tu carne, y las tentaciones y los enemigos han querido comerse a tu familia. Pero ¿sabes qué? Dios te ha escogido como zarza para encenderte en medio de tempestad, en medio de dificultad, para que nadie pueda salir ileso si quiere atacarte. Entonces ahora como que cambia esto, porque al principio nosotros entendemos que Dios tuvo que usar una zarza para encender a otra zarza. Voy a hablarle la de acá, a ver. Dios tuvo que usar una zarza para encender a otra zarza, para encender a Moisés. Pero ahora diga conmigo, en el Nuevo Testamento, Dios quiere usar tu zarza para encender otra zarza. Dios quiere encenderte a ti para mostrarse en otros. Ay, no quiere escuchar esto, parece. Y miró, y la zarza ardía en fuego. Cuando está encendido un fuego, es solo cuando hay astillas disponibles para ello. ¿Hay alguna astilla aquí? ¿Hay algún árbol espinoso aquí, con defectos, con errores? ¿Hay alguna zarza disponible aquí para encender? Ay, pastor, es que yo no estoy preparado. Pues entonces prepárate. Mi mamá siempre me decía: prepárate, hijo, no vaya a ser que te toque predicar. Prepárate, prepárate un mensajito. Llegaba el último día cuando el pastor me decía: predica, y yo no tenía nada listo. ¿Alguien es así? Entonces dile al que está a tu lado: prepárate, porque Dios te quiere usar para encender a otros. Pastor, yo soy el menos indicado. Bueno, esa zarza, diga conmigo, esa zarza y Moisés eran los más defectuosos. Pero ya te das cuenta que si Dios se quiere manifestar, lo hará incluso cuando estés lleno de defectos. Algo está fluyendo. Pero la decisión es tuya y mía si estamos disponibles o no lo estamos. Diga conmigo, es mi decisión. Porque no hay fuego si no hay zarza. No hay fuego si no hay astillas.
No hay fuego si no hay leña. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían solo un encargo más importante: el fuego del altar no se apagará. Y hacían turnos para que el fuego no se apagara. Dile al que está a tu lado: la zarza aún está encendida. Hay algunas imágenes relevantes que dicen que se le mostró y luego se apagó, pero yo creo que la zarza aún está encendida, porque principalmente el fuego de Dios jamás podrá ser apagado. Algo que debemos entender, y por eso lo conectaba con lo que decía la pastora, las sendas antiguas. ¿Por qué el título? Porque nosotros hemos creído que la zarza se ha apagado. Nosotros hemos creído que el poder de Dios ha menguado. Nosotros hemos creído que las sendas antiguas han menguado. Y sabes que Dios lo que escribió antiguamente es para tu enseñanza y mi enseñanza, para poder ayudarnos a que la zarza no se apague, a ayudarnos a que seamos fuegos que enciendan a otros. Pero yo no veo ninguna zarza ardiendo, veo puras caras. Pero esas las veía en la mañana, no ahora en la tarde. Dile al que está a tu lado: tú eres una zarza que está ardiendo. No, pero profetízale así como si eres un profeta de verdad. Dile: tú eres una zarza que tu rostro parece de fuego encendido. Amén. Dale un fuerte aplauso por la palabra. Dios. Y algo importante en esto teológicamente: la zarza, para que crezca, necesita agua. La agua, o el agua, perdón, en la palabra simboliza la Torá, las instrucciones, la palabra de Dios. Y el pastor habló de la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesita el fuego? Una zarza. ¿Y qué es lo que necesita la zarza para crecer? Palabra, agua. Diga conmigo: agua. Escucha este texto bíblico, Isaías capítulo 55 del verso 1 al 2. Isaías capítulo 55 del verso 1 al 2. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dile al que está a tu lado: esto no es endeudarse. Esto significa que si tú tienes palabra, no te va a hacer falta nada. No, vuelvo a repetirle: todos los sedientos vengan a las aguas. Ven a escuchar palabra. Ven a escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Aquí hay dos factores importantes. Diga conmigo: número uno. Ayúdeme, diga conmigo: número uno. Ya estoy terminando. No hay zarza sin agua. Diga conmigo: no hay zarza sin agua. Diga conmigo: número dos. No hay fuego sin zarza. ¿Lo está entendiendo, no? Lo menciono porque lo que te hace crecer para que seas la próxima combustión del fuego de Dios es la palabra. Es que tú y yo somos la combustión del próximo fuego encendido en nuestras generaciones. Pero si en ti hay palabra, la zarza crece y vas a estar dispuesto para que el fuego te encienda. No sé si hay alguien escuchando esta palabra, pero cada vez que oyes palabra, cada vez que eres inspirado por palabra, tu zarza sigue creciendo. ¿Para qué crece tu zarza? Para estar preparada cuando el fuego de Dios venga y te encienda para encender a otros. Levanta tus manos. Serás el próximo elemento de combustión para encender el fuego de Dios y demostrarlo a estas generaciones.
Voy a decir a los de acá a ver si están más motivados. Serás el próximo elemento de combustión para que Dios te encienda, para que tú enciendas a estas generaciones. Yo declaro que serás ese próximo elemento que le diga: Señor, todavía tengo hambre. Señor, todavía tengo leña. Señor, yo quiero quemar. Señor, yo quiero encenderme. Señor, enciéndeme con palabra continuamente, porque yo todavía tengo hambre. Yo todavía estoy sediento. Yo todavía necesito que me limpies, que me transformes, que me enciendas para ser el libertador de mis generaciones. Dale un fuerte aplauso. Sube el piano. El simbolismo del fuego. ¿Por qué el Todopoderoso mostró a Moisés la llama ardiente en la zarza? Porque el fuego simboliza a Israel, que es comparable también al fuego. Escucha, es impresionante cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes palabra, creces. Pero cuando tú cargas el fuego, Dios es el que te representa y te hace alguien importante. Abdías capítulo 17 verso 17 al 18 dice: pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18: los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama. Diga conmigo: los de Jacob serán fuego, y los de José serán. ¿Y qué era Jacob? Jacob pelea hasta rayar el alba con el ángel. No quiero, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Por tu insistencia le tocó el encaje y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Pueblo de Dios es igual a fuego encendido. Fuego de Dios es igual a llama encendida. No puedes permitirte llamarte pueblo de Dios si no eres una llama ardiendo. Diga conmigo: necesito ser una llama ardiendo. Necesito ser una llama ardiendo para poder encender a otros. Viene la temporada de estar encendidos por el fuego de Dios. Pónganse de pie. Y los enemigos sabrán que no podrán contra ti, porque Dios es tu protección. Pero ¿sabes qué? Es importante saber esto. Dios es mi protección. Diga conmigo: Dios es mi protección. Pero fui creado para no destruir a nadie. No se supone, pastor, que el fuego destruye. Aquí hay un punto de relevancia importante. La zarza estaba encendida. Encendió a Moisés. Te manda el yo soy. Moisés liberó al pueblo. Al liberar al pueblo, luego aparecieron las generaciones. Apareció Jacob, tuvo el encuentro con el Señor, fue llamado Israel. Y ahí en medio de eso tuvo una disputa con su hermano Esaú. Y el Señor le dijo a Esaú: cuidado, Esaú, cuídate del pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel, desde que yo tuve el encuentro con Moisés, yo lo he llamado fuego, yo lo he llamado llama. Ellos son una llama encendida. ¿No me cree? Vuelva a leer Abdías. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama. Diga conmigo: de Jacob fuego. Diga conmigo: de José llama. Tú eres descendiente del pueblo de Dios. Tú eres descendiente de Jesucristo. Tú eres injertado al pueblo de Dios. Por lo tanto, también eres llamado fuego. Diga conmigo: fui llamado para estar encendido.
¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando quieran venir a destruirte, no podrán contra ti, pero vendrán los enemigos. Vendrán los enemigos y tú harás lo que hizo el profeta cuando le dijo a Jesse: Señor, abre sus ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ¿quién? Con ellos. Salió para afuera el profeta de la tienda. Realmente vio que estaba la multitud acechando a los enemigos y oró hacia el cielo y le dijo: Señor, dales ceguera. Cuando le dijo eso, él fue donde los enemigos con fe. Ellos ya estaban ciegos por el Señor. Y le dijo: hey, ¿ustedes están buscando al profeta? Sí. Queremos matarlo con su criado Jesse. Entonces vengan conmigo. Los llevó hacia donde el rey de Israel. Y en medio de eso ellos estaban ciegos. Habían sido puestos ciegos por Dios. Dios les puso ceguera. Y el profeta clamó y dijo: Señor, dales vista para que ellos vean. Vieron y estaban ahora ellos rodeados por el pueblo de Dios. El rey le dijo: profeta, ¿los matamos? El profeta dijo: no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Denles de comer. Porque el fuego de encendido de Dios no es para destruir a nadie. Aunque sea tu enemigo, el fuego fue creado para encender a otros y para darles de comer a otros. Pastores, que el enemigo me está destruyendo, yo quiero que venga una maldición mayor para ella. Entonces no eres fuego de Dios, porque el fuego de Dios real dice que estaba en la zarza, y la zarza no se consumía, porque el fuego de Dios no destruye, el fuego de Dios construye, el fuego de Dios transforma, el fuego de Dios libera, el fuego de Dios levanta, el fuego de Dios restaura, el fuego de Dios te lleva a niveles para encender a otros y no para destruir a nadie. Es tiempo de gracia de Dios. Es tiempo de gracia de Dios. Pueden repartir la Santa Cena. Es tiempo de gracia. Y al ser tiempo de gracia, tú fuiste creado como llama, como fuego, pero no para destruir a nadie. Para no destruir a nadie, sino para edificar, para encender a otros, para avivar a otros, para decirles a otros: Dios ha venido para transformar tu vida, para llenar tu vida, porque Dios te ha escogido para marcar la diferencia. Amén. Todavía tengo hambre, dígale: todavía tengo leña, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, yo quiero quemar. Escucha, Jesús, Cristo, el mentor de los mentores, el maestro de los maestros. Ahora que vamos a tomar Santa Cena,
como principio de toda nuestra salvación, de toda nuestra liberación, debemos reconocer que Él era un fuego encendido. Pero el pueblo judío creyó que venía un fuego que dañaba. Nunca se les reveló lo de la zarza. Nunca se les reveló que Dios no era un fuego consumidor. Más la iglesia pentecostal decía: viene el fuego consumidor a consumir a los pecadores y a llevárselos al infierno, a la puerta de la basura que está en las 12 puertas de Jerusalén, donde está la puerta del infierno. Y ahí está porque no podemos tener manifestación. Porque cuando Dios se manifiesta, no es para destruir. Y el pueblo judío se confundió, creyó que Jesucristo venía a destruir, pero no venía a destruir, venía por el pobre. ¿Cuál pobre? El pobre de espíritu, el pobre en dignidad, el pobre que no tenía oportunidad, porque tú y yo no teníamos oportunidad. Y hubo un fuego que nos encendió, porque la zarza aún está encendida. Nada va a poder apagar la zarza. Nada puede apagar el poder de Dios. Pero ahora, ya que ya encendió a Moisés, ya que ya encendió a Jacob, tú vas a hacer la zarza. Yo voy a hacer la zarza. Necesitamos ser encendidos para impactar estas generaciones. Es impresionante el número de personas que está llegando semana tras semana. Porque hay un Moisés que te lleva a comer a Horeb, que lleva al rebaño en delicados pastos. Moisés podría haberlo hecho comer en la planicie, pero lo llevó a Horeb. Y Horeb simboliza el monte de la revelación de Dios. Porque donde hay un pastor, donde hay un Moisés que te lleve a Horeb, quédate en esa iglesia. Porque en esa iglesia hay pasto, en esa iglesia hay comida, y en esa iglesia hay encuentros continuos con el fuego y la zarza ardiendo que Dios tiene preparada para tu vida. Yo quiero que en este momento grites conmigo antes de tomar Santa Cena y digas conmigo: la zarza aún está encendida. Ahora repítelo de otra manera. Diga conmigo: el poder de Dios no ha menguado. Alguien lo puede decir más fuerte. Diga conmigo: el poder de Dios no ha menguado. Si lo hizo con Abraham, lo hará contigo. Si lo hizo con Jacob, lo hará contigo. Si lo hizo con Moisés, yo siento su presencia, lo hará contigo. Si lo hizo con Daniel, te librará a ti del foso de los leones. Porque la zarza aún está encendida. El poder de mi Dios, no sé si es tu Dios el mismo que el mío, pero el poder de mi Dios no ha menguado, no ha parado. La zarza aún está encendida. Yo soy está en este lugar. Yo soy el que sana, yo soy el que libera, yo soy el que restaura. Él es capaz de poder sanarte ahora mismo. Hay alguien que siente su presencia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sirvas el pan, símbolo de su cuerpo, el cual te enciende para sanidad. Aquí está su fuego, aquí está su poder. Verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sírvase el vino, símbolo de su sangre. El fuego de la zarza aún está encendido. El poder del Espíritu Santo aún está presente. El poder de aquel que levantó a Jesús entre los muertos está aquí. El poder de Dios está aquí. Está aquí. Y si tú lo crees, la zarza te va a encender. Y la zarza no te va, no, la zarza eres tú. El fuego se va a encender en ti y el fuego no te va a dañar. El fuego de Dios no daña. El fuego de Dios limpia. El fuego de Dios libera. El fuego de Dios rompe toda maldición generacional. El fuego de Dios limpia todo linaje. El fuego de Dios, porque cuando Dios mandó a yo soy, porque cuando Dios mandó a su palabra, porque cuando Dios mandó a Jesús, al verbo hecho carne, Él lo mandó para liberarte del pecado, liberarte de la miseria, liberarte de todo. Hay alguien que tiene que estar en este lugar y adorar a Dios. Levanta tus manos y dile: el fuego de la zarza aún está encendido. ¿Cuántos dicen aleluya? Levanta tus manos y alábalo, alábalo, alábalo. Solamente 2 minutos más. Dile: todavía tengo hambre, todavía tengo hambre. Yo quiero quemar. Hay una fuerte presencia, hay un fuego. Todavía.